Saludos gente, ¿cómo están? Este es René Munoz Perio, Wi-Fi, Bemi, Onichango, Baña, Modo. Hablando un poquitito informal aquí en mi sótano. Voy preparando unas cosas porque mañana tengo unas cosas religiosas aquí en la casa. Y pues, como es un trabajo medio, ¿cómo es la palabra? Aburrido de trabajo, que es de las cosas del trabajo de IFA que a uno no le gusta mucho, pero dije, este es el momento perfecto para hablar un tema que me han pedido los hermanos de mi grupo, Universidad de IFA, en WhatsApp. Y entonces lo voy a tratar rapidito, espero poder tratarlo rapidito, no me gusta estar gastando tanto tiempo sobre los temas. El tema de hoy es el contenido de los Oddud Diffa. ¿Cuál es el contenido de los Oddud Diffa y de dónde viene? O por lo menos mi opinión sobre dónde viene. Todos tenemos una opinión y pues a través de todo relatar las opiniones que tengamos, con lógica obviamente, llegamos lo más cercano a una aproximación a lo que es la verdad. Para entender esto tenemos que hablar, generalmente yo voy a hablar de tres linajes generalizados, tres zonas generalizadas, ¿ok? Vamos a hablar de cómo es el contenido de IFA, como lo entiendo yo en el lado del IFA ICC en Nigeria, cómo es el contenido de IFA en el IFA Lukumi en Cuba, y cómo es el contenido de IFA en las vertientes de Dahomey, el AFA y el FA que se ve por allá. Por lo menos de lo que yo he discutido con Bokonon y Bokorja. El IFA ICC, el contenido de IFA, está relativamente encapsulado o codificado en lo que ellos llaman Eshe Ifa. ¿Qué son los Eshe Ifa para los principiantes? Eshe Ifa es básicamente una serie de estrofas o versos poéticos que ellos usan, que tienen una estructura bastante similar en todos los casos. Hay libros como por ejemplo Ifa, la llave de su entendimiento de Fascina Falade, o The Pathway to Ifa, de Sorabade Popular, el mismo libro, pero diferentes títulos para el mismo libro, donde se explica un poquitito este concepto de la estructura versica. ¿Cuál es la estructura de todos estos versos? ¿Verdad? Pero en este contenido, estos códigos, estos versos encapsulan en sí la información esotérica de Ifa. ¿Qué le pasó? ¿Cuáles fueron los babalaos que adivinaron para el personaje X? ¿A quién fue el personaje que recibió adivinación? ¿Cuál fue la problemática por cuál estaba recibiendo la adivinación? ¿Si escuchó o no escuchó hacer el esbo? ¿Y cuáles fueron los resultados de hacer el esbo? Generalmente es por esa línea. También tengo entendido que los nigerianos también tienen refranes, pero no le ponen tanto énfasis como le tenemos en otros lados. Y después de haber relatado el verso, los babalaos lo que hacen en su lenguaje natal, sea usualmente obviamente en Yoruba, en el caso de Nigeria, lo relatan en su lenguaje ¿cómo es la palabra? El contenido de la historia para que el cliente, la persona escuchando la historia, pueda entender el problema. En el lado Lukumi es más similar como se hace en Dahomey. Dahomey es un reino que hoy encapsula a los tres países de Benín, Togo y Ghana. Eran históricamente enemigos de los imperios de los Oyo, que fueron conquistados, de hecho, por los Oyo varias veces también tuvieron sus peleas entre ellos históricamente. Pero de cualquier forma, ellos tienen unas vertientes de Fa o Afa, que es básicamente similarmente lo mismo, con unas excepciones de deidades y tradiciones locales y diferencias así, pero tienen un sistema de adivinación sobre un tablero, como esto que ven aquí, se adivina con inquines, las mismas semillas, se le nombran los nombres, los mismos, casi los mismos nombres a los mismos Odu que tenemos en el lado Yoruba descendiente, como lo es en ICC y en Cuba. Y nada, o sea, hacen su propio proceso de adivinación. Cuando ellos salen Odu, ellos identifican, eh, ellos recitan refranes y recitan leyendas ¿cómo lo llamaban ellos? Proverbios. Leyendas y proverbios. Y entonces en Cuba tenemos la metodología, ya que se ha perdido, una tradición que sí se hacía en Cuba, de recitar el verso lo mejor posible al principio. Estamos hablando muy del principio, de los 1880 por ahí, de la práctica de Ifá cubano. Ya de China había llegado en 1830, pero el Ifá cubano no se concretiza hasta por el 1880 por ahí, cuando en Cuba se promulgaron unas leyes sobre los cabildos que autorizaban a los negros poder organizarse en estas sociedades de mutuo socorro, que eran los cabildos que ya conocemos, etcétera, que dieron pie a lo que después fueron las casas templos de esta religión, el Ifá Lukumen. Entonces por ahí empieza a formarse una práctica de Ifá, donde todavía se versaba el verso y después se relataba el pataquín a los clientes. Eso se perdió porque se perdió la capacidad lingüística
para hablar en el Yoruba y se perdió esa tradición que cortada de su raíz matriz, que era el contexto nigeriano, era imposible mantenerse. A eso vamos a llegar al final del video. Pero nada, lo que se practica hoy en día, después del 1940 y 50 y para adelante, es una práctica donde Ifá sale un signo, se tira la cadena o se trabaja en el tablero y se relatan refranes y pataquines. Tengo entendido, y puedo estar mal, pero tengo entendido que la palabra pataquín significa lo importante. Se entiende que los pataquines eran o lo importante de un antiguo verso que existió, que se perdió el verso o no se habló el verso, pero el contenido del pataquín, es decir, el contenido del itán o la narrativa, como lo hablan los yoruba, era lo que le había pasado al personaje, lo mismo que hablé al principio sobre el Ifá y CC. ¿Quién fue el personaje? ¿Qué problema estaba teniendo? Casi toda la historia, fulano de tal vivía en la tierra Tacuá y se encontraba que estaba enfermo de su estómago y un día su esposa le dijo que fuera a adivinar con Ifá y Orumi la sacó del Ecuele y le salió este Odu que le decía que la persona tenía un dolor en el estómago causado por la brujería y le dijo a Ifá que hiciera el con y quiere Y, Z y A, B, C ingredientes de Ifá y después de que lo hizo se sintió muy bien y vivió el resto de sus días muy feliz. Bien. Un final, ¿ok? Las estructuras de los pataquines afrocubanos esencialmente son así. O sea, algunos más largos que otros. Tengo entendido por algunos de mis mayores que antes los pataquines eran más cortos. Antes de los 90 eran más cortos, pero que después de los 90, para poder justificar vender documentación a los Yuma, a los norteamericanos y a los europeos, a los mexicanos, panameños, venezolanos que venían a Cuba a aprender de IFA, cuando empezó a explotar como que ese interés por IFA por los extranjeros, pues empezaron a escribir otra vez versiones de estos pataquines originales un poquitito más extendidas, con 3, 4, 5 párrafos en vez de uno, para pues farandurear, para guapiar y decir, no, mi libro es bien bueno, mira esto, mira qué gordo es esto, para hacerlo bien grande. No quiere decir que el pataquín estaba mal, quiere decir que el pataquín estaba hecho innecesariamente largo para el propósito de poder relatar lo que está ocurriendo en la vida de la persona. Y así se consulta en Cuba. Es muy efectivo. Todos los lados son efectivos para sus contextos. Tú vas en Yorubaland, asumo yo, que todavía usan ese IFA que si es funcional. Si no fuese funcional, asumo yo que no lo harían más. Pero nadie, yo lo que puedo hablar es sobre la tradición afrocubana, que es la mía, es muy efectiva. Yo entré en esta religión en el 2011, para el tiempo que yo entro en la religión y en la práctica de IFA, no había nada de trabajar con versos para relatar la información de Odu IFA. Por ende, tengo que trabajar con refranes y con pataquines, con lo importante. Añado un poquitito más, es muy posible, y digo la palabra probable, que en un solo pataquín afrocubano sobre un tema de vencimiento de enemigos puede estar encapsulado la información de 3 o 4 versos nigerianos que o se perdieron en la historia o hablan esencialmente lo mismo. O sea que una de las ventajas del formato pataquín refrán afrocubano, de su forma de encapsular la información de IFAM, es que tú puedes relatar, más allá que lo que he hablado en otros videos, de que puedes relatar la información que está afectando al cliente más rápido. Tú puedes relatar el contenido de 3 o 4 versos en una sola relatación de tú estás teniendo un problema con X, Y persona. Esto es un pataquín de vencimiento, Irei Shegun, como lo llaman en el IFAICC. O esto es un pataquín de Aiku, Irei Aiku, de salud, o de armonía, balance. Esto es un pataquín de cosas, Osobbo Ogun, como dicen los nigerianos, Osobbo Ogu Buruku, como lo decimos en Cuba, es brujería. Ogu, medicina, Buruku, mala, medicina mala, brujería, o hechicería. O esto es un pataquín de Ireaye, o Ireowo, o lo que sea, Ireishowo, de prosperidad, de comercio, etc. So, en un solo pataquín tú puedes estar hablando del contenido de 3 o 4 versos. Y así se ha consultado en Cuba. Y una cosa que los mismos practicantes del IFA y CC, y mejor dicho, cuando yo digo IFA y CC, clarifico siempre, no son los de Nigeria. Los de Nigeria yo no creo que les importa cómo se practica en Cuba. Y generalmente parece que respetan nuestras prácticas, por lo menos eso es lo que dicen de la boca para afuera. Respetan el IFA Lukumi, porque vienen y hacen las conferencias, gente como Popola, el Boboy, Juan de Abímbola, hacen conferencias en el occidente y siempre aclaran
No hay nada malo con el Ifá Lucumí y que se debe respetar. He visto videos de Popola, de Jamie L. Boboin, de Juan, y también de los Aboreni, y todos dicen lo mismo, que el Ifá Lucumí es tan funcional como el Ifá SC y que no se debe criticar las formas de Cuba para nada, que los linajes, inclusive las iniciaciones, no hay que reiniciar ni nada de esas boberías. Pues ya que entendemos generalmente cómo es la estructura de lo que hay en el contenido de IFA, la próxima pregunta es, y esta es una pregunta que mucha gente no se hace, ¿cómo fue que se desarrolló la información que hoy en día entendemos pertenece a cada Oddu de IFA? Obviamente no, yo soy de pensar, como mucha otra gente, que esto no fue que estilo revelación del cielo, porque todas las religiones tienen ese problema. Si tú eres cristiano, si tú eres musulmán, si tú eres judío, etcétera, siempre va a llegar el punto, la pregunta de dónde vino la información. Los cristianos, pues, eran libros que desarrollaron los profetas de Jesucristo, ¿verdad? En su andar, fueron lo que ellos aprendieron de Jesucristo en su andar con Jesús, y después de la muerte de sus cientos de años después de Jesús fue que supuestamente surgen los primeros textos cristianos que después se juntan todos juntos en lo que hoy entendemos que es la Biblia, que dicho sea paso, la Biblia ha sido modificada bastantes veces por la Iglesia Católica en su historia. La versión que hoy tenemos, la de King James Bible, la versión del Rey James, es bastante no confiable como un documento histórico. Pero para no desviarme por la historia de historia teológica, los musulmanes piensan que su información fue revelado directamente a su profeta Muhammad, ¿verdad? De Dios. Los cristianos originales o los judíos pensaban que Moses fue al monte Sinai, ¿no fue? Se me acuerdo de mi educación teológica. Y ahí fue que recibió una visión de Dios, donde Dios le dio las tabletas de los mandamientos y toda esa bobería. O sea que todo lo que él sabía de cómo deben comportarse los seres humanos, él lo había aprendido a través de una serie de comuniones directas con Dios en esa montaña, que solamente él podía estar allá arriba. Cada religión tiene su mitología, porque no es verdad. Vamos a empezar de ahí, que no es verdad. Tiene su mitología de cómo es que se forma la información importante de su religión, ¿verdad? En el Ifá ICC o en el Ifá Lucumí, etcétera, tenemos nuestra propia set de mitología. Pero vamos al grano. ¿Cómo es que se forman, de dónde surgieron los pataquines? Porque vamos a hablar claro, las historias de Ifá no empezaron en español. Estas historias existían en formato africano anteriormente, sea en el lado de Dahomey, en proverbios y leyendas, o sea en el lado de Ifá y CC, eran versos. Y tan y toda esa cosa. ¿Pero de dónde surge? Esa información me ha venido bastante reciente. En el último año o dos he hablado con varias personas que me han llegado a dar la información de dónde vienen. Y la información que me dijeron es que en Nigeria tienen una estructura, una institución social, en el concepto del IFAICC, donde tienen unos poetas. Recuerden este nombre para que lo sepan, lo tengan bien amarradito en su cabeza. Los Ewi. Los Ewi son unos poetas. Los poetas Ewi se dice por ello, porque obviamente todos los occidentales tenemos menos conocimiento de esto, pero se dice, según las discusiones, que los Ewi son unos poetas que han declarado que cuando tienen ciertos momentos de trance espiritual o cuando se van a dormir y tienen sueños revelatorios, sueños espiritistas, vamos a poner esa forma, ahí se les revelan información de Ifá. ¿En qué Oddu Ifá está esa información? ¿Cuál es la situación que ocurre? Y cuando se levantan, ellos crean, no lo escriben porque antes era oralmente, pero ellos crean, como hacen en muchas culturas, esta práctica de crear un tipo de tradición oral o un poema oral y se lo propagan a sus estudiantes. Y sus estudiantes lo siguen para adelante, lo siguen eso para adelante, hasta que suficientes generaciones de 3 o 4 veces ocurre y ya el verso se convierte en parte cotidiana de la cultura yoruba. Pero en algún momento alguien, un solo ser humano, tuvo que haber dicho, por ejemplo, el verso que tengamos, vamos a hacer un ejemplo, el de Obelleco, el de que eso existe en el pataquín afrocubano y existe en versico de IFA y CC, porque lo he visto, porque lo tengo hasta en mi computadora en algún lado. Si lo busco, lo encuentro. El verso de Obeyekun sobre el león que estaba rodeado de enemigos y se le dijo que tenía que hacer un círculo de orina, hacer el boy, hacer un círculo de orina alrededor de él para vencer a sus enemigos. Y cuando sus enemigos se le acercaron,
En esos tiempos el león no era muy temido. Cuando los enemigos se le acercaron a ese círculo de orina alrededor de él, se envenenaron por el olor de la orina, murieron, y ahí fue que la jungla le desarrolló respeto al león, bla, bla, bla. Eso está creo que en Obeyeku, si mal no me recuerdo. Pues en algún momento alguien tuvo que haber dicho el ta 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 a Difafún el león, o no sé si es el Kiun, no me acuerdo el nombre de león en Yoruba. Yo no soy experto en el lenguaje Yoruba ni me pretendo hacerlo. Yo solamente soy un estudioso y lector de eso. Entonces, pues alguien tuvo que crear eso. Y eso vino a través de la inspiración espiritual. Se podría decir que son irradiados por Ela. ¿Qué es Ela? Yo lo empecé a hablar un poquitito en uno de los videos previos. Si no lo vieron, lo recomiendo. El video que dice Orígenes, Inventos, etcétera, y Diáspora, que hablo sobre lo que yo pienso que básicamente lo que nosotros consideramos como la información de IFA en el IFA ICC es lo que los hindúes antiguamente llamaban los registros akáshicos. ¿Y qué son los registros akáshicos? Básicamente una zona espiritual, una dimensión espiritual, como una biblioteca energética que tiene toda la información del pasado, presente y el futuro. Y eso es, para mí, la definición lo que es IFA también. Entonces lo conocemos por otro nombre. A hacer un pausa aquí para seguir el video y no interrumpirlo. Pues nada, esos versos vienen a través de estos poetas. Entonces la pregunta es, y los que son partidarios del IFAICC, los entusiastas, siempre lo llaman de esa forma, los entusiastas o los fanáticos de IFAICC, los perpetuamente homo occidentales. Y cuando digo la palabra occidental, yo estoy hablando de gente de este lado del mundo. Toda la gente que son del Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa, etc. Los que son fanáticos del IFAICC Yoruba, del Esin y Bile, como lo llaman, o el IFA de West African IFA Orisha, que es el IFA Orisha del oeste de África, argumentan de que esos poemas tienen credibilidad mayor a todo lo que se encuentra en el IFA Lukumi porque nació en la tierra matriz, como yo lo entienden. Obviamente en el otro video que yo hice, yo argumento en contra de ese concepto de fuente, origen y matriz y todas esas cosas, porque considero que esa información no le pertenece a Nigeria. Vean ese video para una explicación más detallada. Pero ellos creen eso. Ellos dicen, si no está en una forma, y así lo dicen, si yo no veo un rezo, si yo no veo un verso, estrofa, eshifa, no veo un itán, y no puedo confirmar que eso viene de algún linaje de Yorubaland, para mí eso no es confiable. Para mí eso no es creíble. Ese es el argumento de los entusiastas homo occidentales de los IFAICC. Pero entonces yo examino qué es verdaderamente, qué verdaderamente es la credibilidad asociada a un eshifa nigeriano. Si ya estamos estableciendo y es aceptado por lo menos los que somos serios estudiosos, que los Eshifa no son revelaciones que vienen directamente de Eshu, de Ogun, de Ochosi, de Olodumare, etc. Que esto fue creado por seres humanos, que en algún momento no existió debido verso y ahora sí existe. Tenemos que chocar contra la verdad de dos cosas, obligatoriamente. Uno, que estos versos fueron creados por seres humanos y por ende pueden ser, como dicen en inglés, corrupted. Pueden ser, no sé si la palabra es corruptible. Pueden ser sujetos a manipulación del ser humano. ¿Okay? No sabemos, tenemos que dar por aceptado entre toda la comunidad de practicantes de IFAICC que estos versos tienen peso energético o peso de veracidad. Esa es la palabra que estaba buscando. Peso de veracidad porque los que crearon estos versos estaban en trances espirituales conectados con Ela. O lo hicieron cuando estaban en una especie de trance consciente o semiconsciente, o lo hicieron cuando estaban durmiendo y le vinieron en sueño en estado inconsciente. Y ese tipo de revelación se ve en muchas culturas. Esto no solamente en Nigeria. Muchas culturas, la gente se duerme, levanta y tienen sueños revelatorios, los espiritistas de Cuba, etc. No creo que debe, ¿cómo es la palabra? Desde mi perspectiva, no creo que debe criticarse la veracidad de los Eshifa de Nigeria. Porque en Nigeria tienen el culto de Egungun, tienen el culto de Orolewe, tienen el culto de Egbe, donde los mismos practicantes iniciantes de estos cultos dicen, cuando uno se inicia en estos cultos, su capacidad espiritual de conexión con el más allá, a estos Egungun o las espiritualidades del Egbe, de la tribu ancestral,
que es lo que nosotros en Cuba llamamos el cordón espiritual, el cuadro espiritual, lo mismo, con diferentes nombres, te amplifica tu conocimiento. Hay mucha gente que ha dicho, yo antes de iniciarme en B tenía un poquito de conexión espiritual, pero ahora sí que la tengo conectada. Cuando me inicié en B, wow, ahora tengo sueños revelatorios todo el tiempo, me hablan, veo cosas. Tú sabes, esas historias yo las he escuchado a un montón de amigos míos que están iniciados en el B allá y que están iniciados en el Gungun allá. Como también las he escuchado de amigos en Cuba que están iniciados en Palomayombe, en culto de Palomayombe. Lo he escuchado de amigos míos dominicanos que están en 21 divisiones, que es una especie de vudú de Haití. Y yo lo he escuchado de personas, obviamente, que están jurados en Orun y tienen su cuadro espiritual alineado por método espiritista en Cuba. No importa cuál sea la metodología, si de alguna forma tú le has hecho algún tipo de iniciación o amplificación de tu conexión espiritual, este punto aquí en la cabeza, lo que llaman la glándula pineal, lo que sea, cualquiera obra, si los que saben, y no voy a revelar el secreto, pero los que han hecho varias de estas iniciaciones, y yo he hecho varias, yo he hecho varias de estas, yo tengo Orun, y tengo Oduba, y tengo un montón de deidades, sabe que, ¿sabes? La teoría y la práctica tiene que ver mucho con este punto para el cielo. Pues los que han hecho esas cosas tienen una conexión elevada espiritual. Eso no se puede negar. Y si alguien me dice a mí, yo escuché en un sueño esto, y después le tiré la cadena IFA y fue así, yo se lo creo, porque yo conozco muchos babalaos que con alta espiritualidad, joven como mayores, que no fallan nada, que no tienen que, mira, no tienen que sacar una cadena IFA para preguntarle a IFA nada, si ya lo tienen. Ese es una verdad que se sabe entre babalaos, no es muy discutido en público, pero se sabe. Yo personalmente no le tengo una falta de credibilidad a los versos de Ifá. Pero, eh, entonces pregunto, ¿de dónde vino el Ifá, lo contenido de los pataquines de Ifá Lukumi? Se ha argumentado mucho en las redes recientemente que varias de las cosas Lukumi que hoy en día tenemos como práctica estándar de Lukumi, sea la entrega de ciertas deidades de sacerdocio de Babalao, popularmente dicho en Cuba, Olokun de Ifá, Odudua de Ifá, Orisha Loco de Ifá, siempre con el de Ifá, que todo esto es inventado y por ende no creíble, no tiene veracidad. Eso está desmentido por dos razones. Uno, el funcionamiento del icono. El icono funciona. La piedra y las cosas que están adentro, debidamente consagradas en homiero y en sangre, y con sus rezos y sus cantos, funcionan. Si la carga para algunas personas es inventada o no es inventada, de verdad que no viene al caso, porque como dije, originalmente los iconos en Nigeria en algún momento tuvieron que ser inventados. Y tú puedes ir a una zona de Nigeria y ver el allí allí, y tú puedes ver la otra zona en Nigeria y verlo de una forma diferente. Algunas formas tienen 2 caracoles leopardo, otros tienen 4, otros tienen 8, otros tienen 16. ¿Cuál es el correcto? Y todos funcionan. Eso es lo más camarón. Entonces, en la confección de un objeto o cuánta carga, tenga mucho o tenga poca carga, no establece el funcionamiento del icono para el propósito energético, para hacer ese vínculo energético entre Ori, la cabeza, el Eri, con, con la espiritualidad, la entidad espiritual, el Orisha en sí. Entonces, ¿cómo es que en Cuba se desarrollaron nuestras historias sagradas que todos nosotros, babalaos africanos, le tenemos una fe ciega? Que sale un signo, dice, la persona está viviendo este pataquín sí o sí, porque la persona lo está evidenciando en lo que está relatando en la consulta y le apega a lo que está viviendo. ¿Okay? Vamos a usar el ejemplo de Iborio Vara, el camino del negociante que fue a quejarse con Orúmila, porque aunque ganaba mucho dinero, siempre estaba pobre. Y cuando se hizo adivinación con Orúmila, Orúmila le preguntó, ¿quién vive con usted en su casa? Y Orúmila, el personaje le dice, mira, pues en la casa yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, también tengo que mi hija que está casado con el esposo de ella, tenemos los nietos de ella, también tenemos a una hermana que está viviendo con nosotros. Entonces cuando se empezó a relatar la historia, Orúmila se dio cuenta que en la casa este negociante tenía muchas personas que estaban viviendo él y como decimos en Puerto Rico, cacheteando. En Cuba dirían parasitando, siendo parásitos de él, estaban viviendo de sus recursos. Y él dijo, tú tienes gente en tu casa que ¿cómo es la palabra? No te corresponden a ti el amor y el cariño que tú le das a ellos. Por ende, tú tienes que situar a las personas en tu vida alrededor de ti por sus méritos. Las personas que se merecen estar en tu casa y ayudarlos, ayúdalos. Y los que no se merecen eso, no los ayuden. O sea, dile que vayan poco a poco saliendo de tu casa. Pero cuando tú hagas eso, tú vas a ver que vas a tener suficiente dinero. Él escuchó el consejo, votó a 2 o 3 de las personas de la casa para que buscaran su propio, personas que podían trabajar para ellos mismos. Y empezó a ver que el dinero que él ya ganaba le rendía para su familia.
ahí estuvo feliz, etc. Pues eso es una historia oficial de Warrior Bara. Y de ahí viene el refrán, ese itán o ese pataquín afrocubano. De ahí es que viene el refrán, por buen corazón pierde. Cuando nosotros vemos Warrior Bara, lo primero que cualquier babalao, una de las primeras cosas que va a pensar el babalao cuando sale Warrior Bara es, contra, por buen corazón pierde, la historia del negociante. Tata, ¿okay? Así que funciona el sistema afrocubano. Se refresca la mente con ese refrán y se relata la historia y se le da el consejo a la persona. Pues, ¿de dónde vino esa historia del negociante? ¿Eso fue algo que vino de Nigeria o eso fue algo creado en Cuba? En el Odu Edigber, se estableció que los babalaos tenían un problema de recordarse, memorizar los Odu Ifá, y memorizar las historias de Ifá. Y ahí fue donde nació la escritura de las historias de Ifá por los babalaos, para que no pudieran olvidarse de esas, para poder recordarse y poder propagar la información de Ifá. De ahí es que nace ese procedimiento social religioso de escribir nuestras historias de Ifá. Porque anteriormente, en los viejos tiempos, de hecho, hasta cierto punto, yo veo esa historia como justificando lo que yo llamo una adaptación o evolución de Ifá. Porque Ifá por cientos de años, no miles, porque Ifá no tiene miles de años, tiene quizás 1000 años en total en Yorubaland, pero por cientos de años, en todos estos últimos milenios, en Nigeria, se recitaba a base de lo que yo estoy hablando. Ewis crean el poema, a través de irradiación espiritual, se lo enseñan a su homo, se propaga oralmente a través de práctica, y las pruebas de maestro a estudiante. Por eso es que el sistema del Ifá de Yorubaland están apegados a este concepto de Baba Ifá y Omobu, Baba Ifá y Omobu, porque alguien te tiene que practicar contigo constantemente el verso para que se te apegue, y esa persona te tiene que hacer pasar por una serie de exámenes, y cuando tú efectivamente y satisfactoriamente recites el verso y recites el itán y recites el bo y el acoché, ahí es que te liberan como una persona capacitada. Dicho sea paso, un paréntesis, en el occidente nadie, ninguno de los homobos de acá, de los entusiastas occidentales, tiene esa capacidad de recitar 3 versos por Odu con su voz y Tania Coche, ninguno. Por lo cual yo siempre he considerado que hay una falsedad, una hipocresía, como dice la canción de Rey Barreto, la hipocresía y la falsedad. Hay una hipocresía y una falsedad referente a ser supuestamente ICC, pero no tener la capacidad de practicar el IFA ICC. Si tú no puedes recitar ese antiguo método de descodificación de versos, relatación de esos versos a los clientes, relatación del Esbo y Tania a la coche de memoria, usted no está capacitado para practicar IFA ICC. No haga las cosas de esa forma. Es como yo insistir desarrollar una casa con métodos de arquitectura que no conozco usar. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar como arquitecto si el supuesto método que yo uso no lo conozco? ¿Entiendes? Eso es una hipocresía y una falsedad. Pero nada, volvemos al tema de la historia. En Edigbere tenemos esta historia donde los babalaos estaban teniendo el problema de memorizar los versos y la información de Ifá, y Orunmila le dijo, yo te tengo una solución para eso, escriban la historia de los versos para que las puedan releer otra vez y refrescarse. De ahí entonces se justifica el escribir historias de Ifá en Odiogbe, Edigbere, como dicen popularmente, y eso está en el corpus IFA afrocubano, y justifica nuestra historia. Justifica no solamente la escritura de nuestra historia en nuestros tratados, varios tratados nuestros, del IFA Lugumi, justifica también en la escritura de IFA ICC. Ya mucho de lo que antes era oral se está documentando en el lado nigeriano. Hay bibliotecas de libros que inclusive los occidentales no tenemos acceso a eso, y ya existen esos libros de parte de practicantes ICC, completamente en Yoruba, libros escritos completamente en palabras Yoruba, donde están documentando sus versos, su información de su lado. Esos pataquines afrocubanos se crearon en algún momento. Algunos de estos pataquines son creados a base de versos de Nigeria que se perdieron, pero se mantuvo el itán. Hay otras historias que se han incorporado de la Biblia, porque el mensaje bíblico moral, la fábula, tiene algún mensaje moral que es adaptable a lo que está pasando con la persona, y como una forma adaptable y útil para usarse, se ha incorporado esta historia bíblica. No quiere decir que es
porque hay una influencia cristiana con el sistema. Es que esa historia popularmente reconocida o conocida en el contexto cubano se vio como útil para el proceso de adivinación. Se incorporaron, no tantas tampoco, pero no sé, algunas decenas, una decena o 2 decenas de historias, de 12 a 24 de los pataquines que yo he visto por ahí, que tienen como una herencia cristiana. Una de las famosas es la de Torre de Babel del Fumbatrupon. No sé si en Ocanaroso hay una donde Orúmila se escondió en una iglesia católica o algo así, por eso habla el Hércules del Rosario y todas esas boberías. Hay alguna historia. Para mí eso a mí nunca ha sido una gran controversia. Hay gente que se asusta por eso, porque tienen esos complejos de purismo ancestral Yorubaland. A mí me interesa cuál es la historia, qué es el mensaje, cómo la puedo usar yo para ayudar al cliente. Su herencia, si es nigeriana, si es de Dahomey, si es de algún rasgo bíblico, a mí no me interesa mucho. Entonces, algunas historias que son fábulas de Aesop's Fables, son fábulas o Aesop, no sé si lo llaman en español, me disculpan, pues yo aprendí esto más en inglés. No sé si Aesop o Sopo o algo así, no sé la versión en español. Pero en inglés llaman Aesop's Fables, o las fábulas de personaje que tienen un mensaje moral. Y algunas son historias de la literatura europea, como La Rosa Roja en Iyogbe. Pues nada, tenemos estas historias. Según los críticos del Ifalo Gumín, estas historias no son confiables. Estas historias no tienen la veracidad de un verso de Ifá. No tienen la credibilidad de tener la irradiación espiritual que tenían los Ewi poetas de Nigeria. Porque podemos creer los versos de Ifá nigerianos porque vienen de Ewi poetas de Nigeria, porque eso es de África y por eso fue irradiado espiritualmente por él y por ende le tienen una confianza primordial a esos versos. Pero entonces yo pregunto, ¿es imposible que pataquines en el lado afrocubano sean inspirados espiritualmente? Es una pregunta que todos nosotros viendo este video debemos darnos, considerar. Es imposible que esos babalaos iniciales que empezaron a escribir las cosas, muchos de ellos que no se conocen, es decir, no fueron suficientemente popular para tener gran legado, ¿sabes? Porque cuando nosotros hablamos de babalaos afrocubanos famosos, está Tayetán, que sí, Bernardo Rojas, Secundino Cruiser, Joaquín Salazar, todo lo que eran famosos, el Trupeño, Trupón Baraife, y ahí así por el estilo, las diferentes ramas, los Villalonga, los Sevilla, etc. Algunos sí los conocemos, pero que de casi todos esos otros babalaos, y son muchos, cientos y cientos de babalaos que eran exitosos, tan exitosos o más exitosos que estos babalaos que eran más famosos, pero quizás estos babalaos no les interesaba tanto la fama y eran babalaos de Babalao Ile, Abo Ile, estaban en su casa encerrados trabajando Ifá y eran popularmente entre la comunidad de babalaos eran reconocidos como excelentes mayores, pero no necesariamente llegaron a ser tan extendidos en el número de ahijados. Y como no fueron tan extendidos el número de ahijados, su nombre no brilló. No estoy seguro si Osakana habla algo así. Babalao de segundo plano, que no brilla, algo así. Aunque son muy inteligentes, ¿verdad? Pero pueden ser gente que no son. Nadie se va a acordar de ellos, aunque quizás eran más brillantes que personas de primer plano. Esos babalaos tenían una incapacidad de ser irradiados espiritual. Esos babalaos no estaban jurados en oro. No tenían alineado su cuadro espiritual. Esos babalaos no entraban en trance. Esos babalaos no tenían sueños revelatorios. Porque mira que el Ifá afrocubano sí tiene signos que hablan de babalaos altamente irradiados de espiritualidad. Oberoso, el ojo de la providencia, el icono de Omobosade, el babalao Waniosa con Orun, babalao Chebara, que habla de irradiación espiritual, babalao Wanishidi, el Ifá de las barajas, la habilidad espiritual de la persona, babalao Ochemeji, babalao Iretemeji, que se dice que vive entre el cielo y la tierra, espiritualmente hablando, babalao Turanico, babalao Wani Hermoso, que es altamente irradiado espiritualmente. Estamos, Obeate, el mismo signo mío en la historia de las dos espiritualidades de Río, donde el personaje escuchaba a un muerto que le decía la solución de los problemas, pero dudaba de eso y preguntaba con Hércules si era verdad lo que estaba diciendo ese espíritu y el Hércules le decía sí, al eso, y así resolvía, que ya tenía toda la solución de sus problemas, se lo decían al oído, se lo decían cómo hacer las cosas. Oberoso también, que tiene un Egun que le habla. Tenemos un montón de signos de Ifá, Turairá también. Signos que hablan de alta espiritualidad del mundo de Egun o de Egbe.
Que Ekbei es lo que llamamos Ekbei en Nigeria, el cuadro espiritual. La persona tiene un espíritu de alta elevación que le dan información. No sé si Ochepaure también habla esas cosas. Entonces, es imposible que los Babalao Lucumises tengamos esa capacidad que la tuvimos antes y que la tenemos ahora, de poder estar en trance o tener sueños revelatorios que cuando nos levantemos de sueños nos digamos, cojones, y escribimos la historia. Yo quisiera una pregunta, una respuesta a eso. Los que son entusiastas, fanáticos del IFA y CC occidental, van a rebelarse violentamente contra este concepto. Van a pensar que solamente los nigerianos tienen esa capacidad humana de entrar en ese mundo espiritual llamado los registros akáshicos por los hindúes. Esa habilidad de ir al otro lado del otro mundo y tener esa conexión con Ela. Que dicho sea paso, es ignorante porque nuestro corpus de Ifá, en signos como Ikaché, si mal no me recuerdo, habla las primitivas fases del Ifá espiritual. No me acuerdo si había una historia de Bango, algo así, o la espiritualidad de Ifá en una de las historias de las semillas de Ifá, que nacen en ese signo. Y otras historias así que hablan de la espiritualidad de Ifá. Ogunda Yekun, o Yekun Ogunda, los Odu Isalayet de Orunmila. La pregunta que yo hago es imposible? Y si no es imposible, si llegamos a un acuerdo que no es imposible para un babalao afrocubano como ser humano igual a un nigeriano, tocar esas fibras de esas dimensiones espirituales, cualquier sea el nivel de Orun que estemos hablando, sea el nivel de los Ekbe, sea el nivel de Gungun, sea, no sé, o la conexión con Ela directamente a través de nuestro ritual de iniciación, que nos conecta directamente con Orunmila a través de un icono llamado Igba Odu en Nigeria y Olofin en Cuba. Yo pregunto, ¿es imposible? ¿Es imposible? La respuesta es que no, no es imposible. Si no es imposible, tenemos que aceptar no solamente la posibilidad, la probabilidad que muchos de nuestros pataquines afrocubanos son certeros y tan verídicos como cualquier estrofa poética, cualquier estructura versica, llamado Eshifa en Nigeria, que fue inspirada o irradiada por él a un Ewi poeta en Nigeria. Por ende, es tan ancestral, es tan puro, es tan espiritual, es tan certero como cualquier cosa creada por el lado del IFA-ICC. Ya que hemos llegado, lógicamente, me ha cogido 37 minutos argumentar esto y desarrollar argumentos, hemos llegado a este entendimiento entre todos nosotros escuchando que sea por el poeta o sea por los babalao afrocubanos que fueron irradiados espiritualmente y escribieron muchos de estos pataquines originalmente, porque antes del 1920 por ahí no existían estos pataquines. Y ahora hoy en día tenemos fácilmente no menos de 10.000. Porque yo he hecho el conteo y son como 20 a 25 pataquines por cada Odu Ifá. Multipliquen 256 contra 20 o contra 25 y ahí tienen el número de cuántos pataquines posiblemente existen. Y ciertos Odu tienen más. Por ejemplo, Turazá tiene muchos, Beate tiene como 32, Betua tiene como 34 y Yobe tiene como 130 y algo pataquines. Entonces hay algunos signos como Truponcán que tienen con solamente 13 pataquines, o hay algunos que tienen bien poco. Por lo menos lo que está disponible en la calle. Hay gente que tiene más en libretas personales. Pues si ya hemos establecido para el punto de vista teológico, argumentativo, que estamos haciendo aquí, que es posible, no solamente posible, probable, que en los dos lados seres humanos eran irradiados espiritualmente por esto que llamamos ELA, que son los registros akáshicos. Para mí, repito, vean ese otro video donde habla el tema. Si los dos lados tienen esa capacidad, entonces los dos lados tienen la capacidad de crear información de IFA que sea certera, que es IFA. Porque al fin y al cabo, si terminó siendo escrito es porque ese era el designio de Orunmila, que los humanos tuviéramos esta información codificada y que lo que tenemos solamente al fin y al cabo es menos de 0.5% de toda la totalidad de información posible de IFA. Nosotros lo que tenemos bien poquito, lo que es útil para nosotros en nuestra estancia en este mundo, en Ayé, ¿okay? En la tierra, en lo que llaman terrenal, esta estructura terrenal. Ok. Si ya llegamos a ese entendimiento, vamos a finalizar el video. Entonces, ¿por qué un babalao occidental, panameño, venezolano, norteamericano, puertorriqueño, o sea, toda la gente de acá, que no habla yoruba,
¿Por qué debemos aprender el Ifá? A través de la estructura versica de Isese. ¿Qué ventaja nos da aprender el Ifá a través de la recitación de versos de Ifá ancestrales? Si ya hemos establecido que la información de los dos lados es certero, no solamente a nivel teológico. Yo les hice este ejercicio para que discutiéramos esto a nivel de teología, pensando filosóficamente y teológicamente. En la práctica nadie se critica ni nadie cuestiona, ni inclusive los influencers esto. Que vemos en las redes sociales hoy criticando tanto el Ifá Lukumi cuando el Ifá Lukumi los nutrió a ellos por décadas, por muchos años. Inclusive estas personas, ninguno de ellos estaría dispuesto al frente de sus antiguos mayores en Cuba como en el mundo a decir que las historietas, como lo llaman ellos, las fábulas del Ifá Lukumi, no son certeras. Ellos saben muy bien, they know better than this, they know better, como decimos en inglés. Ellos saben muy bien que el Ifá Lukumi es certero y efectivo. Si no fuera certero y efectivo, a hoy en día estuvieran un montón de poblados afrocubanos y afrocubanos descendientes del linaje Lukumi tirando cadenas por todo el mundo y nada les funcionaría. Ninguno de los pataquín que están hablando ahí les funcionaría y le afectaría a las personas. Pero ustedes no se hacen la pregunta de por qué que un babalao afrocubano puede tirar, no sé, y salirle otro ponca y uno de esos tres historias le va a pegar a la persona. Y siempre funciona, porque a mí me ha funcionado. Aquí en esta casa le ha salido otro ponca a tres personas y a las tres personas le ha hablado o la historia de la Majagua y la Ceiba, o le ha hablado la historia de cuando los hijos de Batalá estaban sin una casa, o le ha hablado de cuando la persona termina por los golpes de la vida amansado, ¿sabes? Su guapería, o les hablo sobre las faltas con Orumil en ese signo, varias de las temáticas. Ahí hablé como 3 o 4 de las temáticas de otro Ponca, rapidito, esto es, y le ha pegado una de esas cosas. O si le sale Ofunca, le he hablado aquí a tres mujeres diferentes, le he hablado Ofunca, la historia de la perra ruina, y eso ha sido fuacata. Me acuerdo que una vez salió Osvara Cuchillo, ¿era? Sí, Osvara Cuchillo para una nena jovencita de 20 años y le hablé la historia sobre el aborto y ocultar un aborto y sus emociones. Y esa nena se empezó a llorar. ¿Por qué he podido tocar la fibra de estos seres humanos con simplemente relatarle una historia de ese signo? Si todas estas historias que estoy haciendo referencia, la de aborto en Osvara Cuchillo, la de la perra ruina en Ofunca, la de Ivorio Vara, el negociante, la de la Seima Majagua en otro Ponca, todos son oficiales pataquines de Ifá afrocubano. ¿Por qué funcionan si son inventos? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerle a todos estos influencers, supuestamente más nigerianos que los nigerianos hoy en día. Lo que se pone el gorrito de pitufo y el trajecito para venir a hablar Ifá, cuando se puede hablar Ifá como estoy vestido yo, mira, normal, sin tanto poserism y sin tanto wannabeism. Esa es la pregunta mía. ¿Por qué es que funciona? Se tiene que llegar a un entendimiento, una aceptación de que los pataquines afrocubanos funcionan. Funcionan no solamente tan bueno como los gitanes nigerianos, funcionan más rápido y más útil para el babalao occidental, porque mira cómo les he relatado rápidamente, por encimita, no tan detalladamente, 4 historias de 4 diferentes. Los tengo ya memorizados, yo no tengo que leerle un libro sobre eso. Ya yo lo tengo grabado para el resto de mis días. Sale Ivorio Vara, voy a hablar del negociante. Sale Turanico, voy a hablar del espadachín. O voy a hablar también un pataquín de un negociante en Oturanico. Del negociante que se le dijo no reveles tu secreto porque otro negociante le formó otro negocio al final de la esquina y le dañó su negocio. Eso resumida cuenta la historia. O el pataquín del tomate en Ogunda Babbo que se tuvo que poner rojo para que lo dejaran de joder. O el fuelle, no sé si yo creo, no estoy seguro si en Odisá o Sadí, la historia del fuelle y Ogún. O cualquiera de los otros pataquines que existen, ¿verdad? O Turabara, la pela negra, la historia de cuando Changó se hizo el guapo de aquella tierra explotando la pólvora. Y todas las otras historias que tenemos memorizado por Oddu, porque los tenemos por práctica. ¿Son útiles o no son certeros? La respuesta es sí son útiles. Y no solamente son útiles, son más fáciles de memorizar a través del español que haber aprendido información de Ifá a través de un verso de Ifá nigeriano. Ya eso entendido. Si sabemos que los pataquines afrocubanos son tan certeros espiritualmente hablando como los de Nigeria, porque los babalaos cubanos fueron irradiados espiritualmente al momento de escribirlo, igual a los ewi poetas de Nigeria. Y si sabemos que el Ifá afrocubano, su metodología de pataquines y refranes, es más fácil para nosotros aglutinar información en nuestro cerebro en un lenguaje natal, español o inglés para el que tenga un tratado en inglés de estas mismas historias. ¿Por qué nosotros los babalaos del occidente tenemos que acudir al Ifá ICC? ¿Por qué tenemos que acudirle?
¿Y qué hace que el IFA sea mejor? Si ya hemos quitado que hay una utilidad o una ventaja de los versos de IFA ICC, el único argumento que queda es este pensamiento acomplejista, esta ideología mental, este peo mental, esta gringola, esta confusión mental de que el IFA ICC es más cercano a la raíz, el IFA ICC es más originario, el IFA ICC es más ancestral, el IFA ICC es más puro. Y como yo he argumentado en el otro video, si el IFA-ICC es simplemente otro paso hacia lo que llegó a nosotros. Es otra diáspora previa a nosotros. Son varias diásporas, poquito a poco, desde su fuente, que es la primera civilización religiosa, los hinduistas. Desde ahí para adelante, en todas estas culturas han existido miles de años en el mundo, hasta que llegó a Yorubaland. Yorubaland es otra diáspora más. Entonces no son fuentes, no son originarios. ¿Para qué entonces nosotros tenemos que gastar tiempo yendo a buscar aprendizaje de IFA a través de los versos de IFA? Que no sea que uno tiene una preferencia personal. No, a mí me gusta la estructura nigeriana. Ah, bueno, pues está bien. Un gusto es un gusto. No, a mí me gusta más que nada lo que hacen los boconos en Ghana. Es un gusto. Eso tiene que respetarse. Lo que yo no respeto es cuando se critica el IFA Lukumi como una segunda o tercera, una copia barata de lo que era original. Y yo estoy argumentando, para propósito del video, de que el IFA Lukumi y sus pataquines y sus refranes son tan certeros y tan espiritualmente adivinados, espiritualmente derribados como un poema nigeriano sobre el tema de los Ewi. Para finalizar este video, ya yo creo que he hecho mi argumento. Quiero añadir un paréntesis y ahí lo dejamos. A base de este conocimiento que muchos de ustedes no sabían, que estos poemas no son inspirados de Dios, son creados por seres humanos divinamente inspirados. También tenemos que tocar el tema de que, como son creados por humanos, versos de IFA pueden ser manipulados. Y ya se sabe que yo, cuando me acuerdo, cuando yo empecé en IFA en el 2011, ahí se tenían grandes debates en las redes, no existía YouTube. Bueno, YouTube yo creo que existía, pero no como hoy en día. Estaba Facebook y Facebook estaba empezando a tener grupos. Se estaban formando grupos en ese entonces. Para el 2013, que ya tengo 2 o 3 años de IFA, a mí me metieron en un grupo de IFA, que donde estaba Leonel Gámez, y Leonel estaba vivo. Aquí Xochitolá estaba en el grupo, Iván Morales, Ocheni López estaba en el grupo, Santi Salgado, el famoso babalao de Miami, estaba en el grupo. Mucha gente estaba en el grupo. Yo era un jovencito. Yo trataba de participar, pero yo estaba ahí aprendiendo y viendo. Y me acuerdo que en ese grupo se discutió el tema de la Yanifa una vez. Esto es un paréntesis relacionado. Y en ese entonces no habían versos de IFA para avalar la Yanifa. No había nada, 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 nada. En el 2013 no había nada. Estamos en el 2023 y ahora supuestamente hay como 4 o 5 versos de IFA que justifican la Yanifa. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde es que surgieron estos versos? Ahora ustedes saben, porque hay manipulación, porque la gente dice, no, este verso existió en una montaña allí en Okeitache, porque hay un viejito que lo relataba y el viejito tiene 80 años de edad y como tiene 80 años de edad, nosotros tenemos que creerle a sus versos porque él dice que existía ese verso de la mujer en Ifa. Y así se lo sacan de, no quiero decir malas palabras, pero se lo sacan de su parte inferior del cuerpo, se lo sacan, ¿entiendes? Se lo inventan, lo propagan por el mundo, se lo pasan a 2 o 3 homófobos occidentales, los homófobos occidentales lo hablan en un live, se ponen el gorrito de pitufo y dicen, no, que yo lo aprendí de mi linaje fulano de tal, y entonces ahora es ley de IFA y CC, porque si lo dijo este tipo que va para Nigeria, tiene que ser verdadero. Y así poquito a poco la mentira se convierte en la verdad a través de la relatación de información. No todo lo que viene de Nigeria a través de los Ewi poetas es certero. Muchos sí, por eso es que sus versos funcionan. Pero también tenemos que estar alerta a que las personas usan esta estructura de verso y la falta de fiscalización de dónde viene el verso para poder verificar su credibilidad, para poder avanzar causas políticas y sociales que quizás son favorecidas por ellos, en este caso algún concepto feminista de igualdad de las mujeres en el sacerdocio de IFA, para favorecer sus causas, en vez de simplemente hablar lo que debe ser con IFA. Y obviamente eso entonces pone en desventaja a los Babalao Lucumí porque nosotros estamos tratando de mantener una tradición como nuestros mayores la legaron a Cuba en su empezar del origen en Cuba, cómo era en Cuba en el 1880, y nos pinta a nosotros como personas machistas cuando nosotros, muchos de los Babalao Lucumí, tenemos esposas, tenemos hijas, en ningún momento tenemos conceptos machistas ni abusivos con las mujeres, pero sí tenemos unos conceptos del cómo debe ser. Separamos
las prácticas sociales y nuestro concepto social de la mujer con lo que es la práctica religiosa. Podemos ser muy liberales en nuestro pensamiento, como yo, que soy políticamente liberal en casi todo lo que tiene que ver con lo en social, pero en lo religioso, en el palo mayombe, las mujeres no pintan el mismo nivel de rango como los hombres, ni los homosexuales entran en el palo mayombe, ni los homosexuales, ni las mujeres son homoañas, ni los hombres sexuales ni las mujeres son sacerdotisas difa o sacerdotes difa. Yo tengo esos conceptos muy claros y no es porque René se lo inventó, es porque René está siguiendo las estructuras legadas al Ifalukumi y sigo las tradiciones como a mí se me enseñaron. Estoy siendo fiel a mis tradiciones, a mi ICC, como llaman los nigerianos. Yo tengo mi ICC. Mi ICC es el ICC Lukumi. Estoy siguiendo esas reglas y esas reglas no son inventadas. Esas reglas tienen ¿cómo se dice? Su antigüedad de muchos años. Pero cuando tenemos ahora este conflicto con personas que están inventando versos que no existían antes, entonces nos pinta a nosotros como atrasados, que no es verdad. Practicar las cosas como se hacía ancestralmente o antiguamente no quiere decir que las personas practicándolo tienen una mentalidad atrasada o son personas que no tienen la capacidad de pensar de una forma más avanzada. No me voy a extender más, yo los dejo porque tengo todavía más trabajo aquí que tengo que hacer, pero por lo menos adelanté un poquitito mientras hablaba con ustedes. Espero que esa discusión germine en sus cabezas este concepto para que podamos pensar un poquito más allá de lo que popularmente se considera por ahí. Ya está, cuídense, bye bye.